Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Josué 1:8. La paz de Dios, amados hermanos, que en este inicio de semana podamos buscar del Señor con todo nuestro corazón y a la vez que podamos persistir en ganar, en destruir a nuestros enemigos. Les doy la más cordial bienvenida a este podcast. Empezamos. El día domingo, amados hermanos, tuvimos la oportunidad, el privilegio de ser ministrados por la palabra. Realmente creo que el que seamos enseñados por Dios a través de su palabra, realmente creo que es un privilegio. Es un privilegio por la razón que miro en la vida de Salomón, del rey Salomón. Dice la palabra de Dios que cuando vino la reina de Saba, le dijo: todo lo que yo escuché no se puede comparar con la realidad. Le dijo: bienaventurados los que de manera continua escuchan tu sabiduría. Si ese hombre, siendo un ser humano, tuvo una gran sabiduría, y que eran bienaventurados los que de manera continua escuchaban sus enseñanzas, escuchaban los veredictos que daba como rey, las cosas que mandaba hacer con su sabiduría, ¿cuánto más nosotros teniendo al único Dios sabio? Así es que nunca perdamos la oportunidad de poder ser ministrados por la palabra de Dios, de ser enseñados, capacitados, porque, vuelvo a repetir, es una bendición. Este domingo sé que fue un tema difícil, un tema hasta cierto punto incómodo, porque ¿a quién de nosotros nos gusta que nos confronten? ¿A quién de nosotros nos gusta que nos señalen nuestros errores, nuestros modos de vida? ¿A quién de nosotros nos gusta que nos digan que hacemos cosas equivocadas? Realmente, como seres humanos, no lo queremos. Y no lo queremos porque también la palabra de Dios nos incomoda cuando miramos que hay cosas que le desagradan a Dios, y pues muchas veces dejamos de buscar de la palabra de Dios, de ir a buscar al templo, muchas veces por esa incomodidad. Pero creo que es preferible que aún Dios nos hable, siquiera para regañarnos, que no hablarnos. Yo puedo ver a un Saúl que buscaba la voz de Dios desesperadamente y no la halló. Eso lo orilló a buscar en lugares que le trajeron más problemas y destrucción a su vida. A David se le quedó tan grabado que Dios ya no estaba con Saúl, que en su oración, cuando Dios lo confronta por medio del profeta Natán, dice en el Salmo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. En otras palabras, Señor, no te olvides de mí, no me dejes de hablar, aunque sea para regañarme por medio del profeta Natán, pero no me abandones, no me dejes. Y creo que cuando Dios ya no habla, yo creo que ahí sí tendríamos que temblar, que recapacitar. Pero entiendo que fue un tema complicado,
el hablar de nuestros errores, de, de los enemigos que tenemos, y que si no somos lo suficientemente valientes, si no nos dejamos capacitar por Dios, esos mismos gigantes, esos mismos adversarios que nosotros tenemos, si no los vencemos, nuestros hijos tendrían que batallar contra ellos, pelear contra ellos. Y creo que de alguna forma es una irresponsabilidad de parte de nosotros como padres el dejarle a nuestros hijos batallas que nosotros tuvimos que haber librado. Digo una irresponsabilidad porque al final, pues, es nuestra responsabilidad, es nuestra oportunidad de poderle mostrar a nuestros hijos que hay un Dios grande, que hay un Dios vivo. Porque muchas veces dentro de los hogares que van aprendiendo de la palabra, que alguno de los dos cónyuges está buscando el Señor o los dos, muchas veces se le dice a los hijos, ven, vamos al templo, pero no se les explica por qué, no se dice por qué, simplemente vámonos. Y bíblicamente, pues estoy de acuerdo, porque nosotros tenemos que formar a nuestros hijos, pero ¿qué ejemplo les damos? Un ejemplo que a pesar de que hay problemas, que a pesar que hay desánimo, a pesar que a lo mejor hay problemas económicos, que hay gigantes dentro del matrimonio, que hay gigantes en salud, que hay gigantes eh, de diferentes tipos de pecados, enojo, ira, tristeza, soledad, angustia, depresión, alcoholismo, tabaquismo, eh, lujuria, adulterio, fornicación, tantos y tantos enemigos que podemos tener. Creo que vale más lo que nosotros hagamos como padres, porque eso es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Y que si nosotros no somos los responsables de poder vencer a esos enemigos, ¿por qué trasladarles conflictos a nuestros hijos? Muchas veces la gente juzga las cosas de manera terrenal y aún señalando. Critican a la gente diciendo, yo no voy a dejar herencia como fulano o perengano, porque mira, le dejó puros problemas a sus hijos. Que un número uno tenemos nosotros que dejar herencia a nuestros hijos. Dios nos ha dado herencia sin ser dignos ni merecedores y nos ha entregado lo más importante a su Hijo. Y su Hijo a su vez nos ha dado herencia en un nuevo pacto. Entonces, no dejar herencia a los hijos, pues es realmente algo que va en contra de la enseñanza de Dios. Y número dos, juzgan que dejaron problemas, económicamente hablando, pero dejar problemas espirituales, dejar gigantes como en reposo, porque no los pudimos eliminar, a nuestros hijos. Creo que eso es falta de amor hacia nuestros hijos, eso es falta de fuerza, de capacidad, de valentía, ya sea porque no fuimos lo suficientemente fuertes, sea porque no nos enseñaron o porque no quisimos ser enseñados, sea cual sea la razón de dejarle un gigante a nuestros hijos para que ellos batallen, aun aunque la Biblia dice que cada día trae su propio mal. Creo que tenemos que reflexionar sobre eso. Por eso digo que el tema del domingo ha sido un tema difícil, un tema incómodo, un tema que nos viene a confrontar, un tema que nos viene a sacudir como seres humanos,
para reflexionar lo que estamos haciendo. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Contra quién peleamos diariamente? ¿Contra nosotros mismos? ¿Contra nuestro carácter? ¿Contra la necedad? ¿Contra la soberbia? ¿Contra eh, la depresión? ¿Contra la cobardía? ¿Contra pecado de iniquidad? ¿Pecado de tantos pecados que hay y que cada uno de nosotros podemos tener diferentes enemigos? Pero hermano, quiero que considere esto. Dios le dijo al pueblo de Israel en el transcurso de llevarlo a la tierra prometida. Le dice, yo fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 23, versículo 31 y 32. Tenemos que desechar a todo enemigo que nosotros tengamos. La Biblia nos enseña que Dios los llevó a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición. Para pasar por ahí tenían forzosamente que pasar por el río Jordán, humillarse, pasar por el bautismo del Espíritu Santo para poder entrar en esa vida en plenitud. Dios ya prometió eso y dice, tienes que conquistarlo. Tú tienes que conquistar tu propia vida. La Biblia dice, vale más un hombre que se domina a sí mismo que aquel que conquista ciudades. De tal manera que tenemos que destruir a nuestros adversarios. Daba el ejemplo que Israel no pudo derrotar ni exterminar a los filisteos, que la palabra palestinos o Palestina viene de la raíz etimológica filisteos. Y estábamos mirando rápidamente en el Google Maps que las mismas ciudades que están escritas en la Biblia acerca de las ciudades de los filisteos, hoy por hoy siguen ahí. Y la franja de Gaza, la Biblia lo habla, que había un príncipe, un principado en Gaza, y que hoy por hoy es el conflicto que no ha podido vencer Israel aún con todo su armamento. ¿Por qué? Porque va pasando de generación en generación, se van robusteciendo. Eso es un ejemplo en lo físico, para poder entender lo espiritual. Sabemos que físicamente, pues pusieron a Israel ahí y todos los que vivían antes que Israel se constituyera nación, los echaron. Es como si aquí nosotros los mexicanos estuviéramos viviendo y de repente llegara una nación extranjera y nos despojara de nuestras casas, nos despojara de que ya mi hijo no va a ir a ese colegio. Realmente es doliente, por supuesto, pero viéndolo desde el lado espiritual, nos damos cuenta que los seres espirituales de maldad, digamos del cúmulo, del regimiento, del pelotón, de los filisteos, han pasado de generación en generación. De tal manera que hoy ya no es el mismo daño que se hacía prácticamente unos 4000 años, donde iban, mataban a uno por uno, había guerra y ganaba quien primero tenía a Dios en su, pues a su favor, y número dos, quién era más hábil. Hoy no, hoy son bombas donde destruyen a gente inocente y gente que no tenía por qué haber muerto o por qué las tendrían que estar afligiendo. Al final, una guerra siempre se hace entre militares. Pero en esta ocasión destruyeron y han tomado como rehenes a civiles. Si lo trasladamos a lo espiritual, nuestros enemigos, si no los vencemos, se van a fortalecer y cada generación van a ir tomando linaje en nosotros, nuestra descendencia, inocentes. Que Dios nos ayude, pero también que nosotros podamos hacer la tarea de exterminar a nuestros enemigos. Solo quiero resaltar dos cosas acerca de la operación de los filisteos. Hay muchas,
Usted puede ir a ver la repetición de la enseñanza, de la prédica del domingo en nuestras redes sociales, pero yo solo quiero rescatar o recordar dos puntos que creo que son medulares en la operación de los filisteos, en la operación de estos enemigos que nos quieren destruir. Y no se trata de agarrar a seres espirituales de maldad como los chivos expiatorios echándoles la culpa de todo. No, la Biblia nos enseña cómo operan, cómo es que ellos trabajan y entenderlo, ser maduros y decir, esto realmente sí es un ataque de los filisteos y esto es algo que pues ha sucedido porque yo lo he permitido o yo he caído en ese error o en ese pecado. Voy a poner un ejemplo. Vemos que los filisteos son envidiosos y que lo que quieren que cuando alguien empieza a prosperar, pues destruirle su prosperidad que Dios mismo le ha dado. Pero si alguien no está próspero porque no trabaja, no le podemos echar la culpa a los filisteos. Si alguien económicamente está pues en una situación complicada y no pone en práctica los principios de las riquezas de Dios, pues es evidente que se trata de la persona, no de una operación de los filisteos. Entonces tenemos que ser maduros y saber que ciertamente tenemos enemigos, pero que hay otras cosas que nosotros mismos somos nuestros enemigos, no practicando o no haciendo caso a lo que dice la palabra. Dejando de lado eso, los dos puntos que yo quiero resaltar. El primero es que dice 1 Samuel 5:1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, es decir, del territorio de Israel a Asdod. Ellos hicieron esa operación por cuanto se dieron cuenta que el arca de Jehová era la fuerza de Israel, era, era la ayuda de Dios. Y el otro punto que quiero resaltar dice 1 Samuel 13:19, y en toda la tierra de Israel no se halló herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Entonces, de estos dos puntos, lo primero que el filisteo, la operación de los filisteos espirituales, van a querer frustrar o apartarnos son de dos cosas muy importantes. La primera más que la otra. La primera es apartarnos de Dios. Mira, hermano, si tú has pecado, la Biblia dice, abogado tenemos. Si hemos fallado al Señor, hay que arrepentirnos, pero eso no nos debe impedir el seguir buscando de Dios. Jesús dijo, yo no vine al perfecto, yo vine al pecador. Entonces, hermano, si hemos fallado, no dejes de ir al templo, no dejes de buscar de Dios. Todos de alguna manera fallamos y que muchas veces entra esa mentira en nuestra mente de, tú eres pecador, ¿para qué vas al templo? No seas un hipócrita. eh, Das una cara aquí y das otra cara afuera. Y, hermano, si hoy por hoy hemos cometido pecado o hemos fallado a Dios, no te preocupes. Busca del Señor. El Señor te va a recibir con los brazos abiertos. Si tiene tiempo que ya no oras a Dios, no te preocupes, vuelve a orarle. Si ya tiene mucho que no te congregas, no te preocupes, ocúpate y ve al templo. Si tiene tiempo que no abres la Biblia o que solamente a veces la abres o a veces aún por accidente en la aplicación del celular, no te preocupes. Vuelve a abrir tu Biblia, Dios te va a hablar. Muchas veces se piensa que tengo que estudiar horas la Biblia y creo que así no son las cosas. En un principio solamente buscamos un texto, nos regocijamos y al otro día otro, hasta que Dios nos va impulsando a estudiar cada día más. Pero no te alejes del Señor. No te alejes de ir a buscar al templo. En el templo siempre va a haber conflictos. A lo mejor un hermano hoy no te saludó, mañana te va a saludar. No, pero no permitas que el filisteo te separe de la presencia de Dios.
No permitas que el enemigo tome ocasión de algún pleito, de algún discurso, de trabajo, de actividades diarias para separarte de Dios. Y la otra es, hermano, aprende de la palabra. Aprende de la palabra. Es tu arma, es tu espada. Tú no puedes estar sin espada porque estamos en una guerra. Tú no puedes dejar pasar tiempo sin estar afilando tu espada. Porque sin espada, ¿cómo vamos a defendernos? Sin espada, ¿cómo vamos a atacar al enemigo? ¿Cómo vamos a derribar al enemigo? Pero a mí lo que me, me, me impresiona es la palabra. Que los filisteos dicen para que los hebreos no hagan espada o lanza. O sea, ellos están ocupados en que nosotros no tengamos espada, no tengamos armas. Que muchas veces a los verdaderos ministros se les ataca más que a los que no son, porque dice que no haya herrero para que ellos no tengan espada. Así es que siempre estemos orando por nuestras autoridades porque son los que nos enseñan, nos ayudan a que tengamos una espada, son los herreros de parte de Dios, para que nos ayuden a que siempre tengamos una espada y bien afilada. Pero hermano, no permitas que hay muchas cosas, muchas operaciones, muchas acciones que hace el filisteo, estos seres espirituales de maldad que lo que quieren es derribarnos a nosotros y a nuestra descendencia. Pero estas dos cosas no permitas que te las quiten. Que realmente tendríamos que vencerlos. Pero en un caso, hermano, fortuito, en una cosa ya muy escandalosa, no sucumbas ante esto. No te dejes vencer. No dejes de buscar de Dios. Y deja que un ministro, un herrero de parte de Dios, te dé una espada, te enseñe palabra para que tú tengas tu propia espada, para que puedas vencer a tus enemigos, para que tú les digas, escrito está y escrito está. Ejemplo de ello es, si alguien está en enfermedad, escrito está, por su llaga soy curado. Ejemplo del escrito está, si hay problemas económicos, Jesucristo se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. Escrito está. Y trabajar con fuerza. Si alguien tiene problemas matrimoniales, escrito está, dos son mejor que uno. Así es como se ocupa la palabra de Dios. Jesús nos enseñó cuando fue probado, cuando fue tentado. Así es que, hermanos amados, benditos de Jehová, y todos los que nos hacen el favor de escuchar esta palabra, y los que están interesados en aprender, y los que tienen iglesia, que el Señor los bendiga y que Dios ocupe a sus ministros para que usted pueda vencer a sus enemigos. Y si usted no tiene casa, venga y busque al Señor. Si usted ya tiene tiempo que no tiene una iglesia, un redil, venga y busque al Señor. Pero ninguno nos tenemos que quedar sin estas dos cosas. Sin la presencia de Dios, sin la búsqueda de Dios y sin tener espada. Yo me despido, amados hermanos. Mi nombre es Ulises Aguilar, pastor de Iglesia de Cristo, Nación Santa, Ministerios en Ebenezer. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.